Dios te bendiga una vez más. Traemos por aquí otro videíto con esta gran pregunta inquietante. ¿Andas de iglesia en iglesia? Esta es una pregunta que sinceramente voy a hacer este video no molesto con nadie en específico, pero sí por la situación en general. Porque he visto que no es esto que batallamos solamente como iglesia local, sino que muchos hermanos pastores alrededor del mundo batallan con personas que andan de iglesia en iglesia. Entonces, yo quiero preguntarles primero, ¿andas de iglesia en iglesia? Tomando en cuenta que estamos hablando por razones no justificadas. Yo sé que hay veces que cambiamos de iglesia si cambias de dirección, por ejemplo, de residencia de donde tú vives. Puedes cambiar de iglesia tal vez si la iglesia verdaderamente es mala o vamos a decir una secta, si podemos decirlo. Pero estamos hablando cuando, por ejemplo, que no te gustan tal vez a veces las sillas, no te gusta la manera que alguien predica, no la manera, dije, no que la predicación puede ser bíblica, pero la manera todos tenemos diferente. Hay gente que es un poquito más dinámico, hay gente que es más seria, hay gente que es hasta más graciosa, mientras que el contenido de la palabra sea bíblico, creo yo que pueden ser válidas esas diferencias. Ya hemos hablado de ese punto en otros videos. Pero el día de hoy quería hablar como referencia a esta imagen, ¿no? La misma persona yendo a diferentes tipos de iglesias. ¿Qué es lo que pasa? Miren que hay mucha gente rebelde en realidad, que anda cambia y cambia de iglesia por razones injustificadas, porque como ya dije, a veces no les gusta las sillas, no les gusta cómo canta una hermanita, o les llamaron la atención de un pecado y salieron corriendo. Entonces, yo quería hacer este video pensando en todas esas personas que por cualquier berrinchito cambian de iglesia en iglesia, pidiéndoles que tengamos un poquito más de cuidado en ese sentido. No podemos andar brincando de lugar en lugar por razones incorrectas. Como yo le dije, hice dos videos, bueno, el mismo tema, pero en dos partes, hablando de lo que en mi opinión creo que es una iglesia bíblica, ¿no? Cómo saber, usted los puede buscar aquí en el canal y se puede dar una opinión de lo que pensamos como iglesia bíblica. Entonces, pero también las razones no justificables, como ya dijimos, a veces son muy superficiales. Hemos tenido casos donde personas se han ido porque no les gusta que aquí no somos escandalosos. Creo yo que eso es un berrinchito. No se ofendan si ven este video, pero es una realidad que se hayan ido porque aquí no hay ese puntos de brincadera, gritadera. Creo que es un poquito extremo. Hay personas que se fueron porque prometieron casarse y cuando no se casaron se les llamó la atención, hablando dos personas, una pareja viviendo junta, y cuando se les llamó la atención porque no cumplieron su promesa, se fueron y a las 2 semanas supimos que estaban en otra iglesia, nunca nos avisaron. Que otro punto que pudiéramos tomar en cuenta como personas de una iglesia seria o inclusive como pastores es cuando llega una persona de otra iglesia, pues lo conveniente sería preguntar las razones por las que salieron y si es conveniente inclusive hablarle a su ex pastor para saber qué está pasando, porque también a veces son esos problemitas. Hay muchas personas que llegan con conocimiento bíblico y empiezan a cuestionar todo lo que se enseña en la iglesia y no están a gusto y solamente salen brincando de iglesia en iglesia, o ellos leen en la Biblia con una interpretación diferente que sabemos que puede haber variedad en algunos puntos secundarios de doctrinas, pero nunca en lo dogmático, en lo que es fundamental no debería de haber errores. Entonces hay mucha gente que se va por ese tipo de situaciones. Entonces volvemos a la pregunta central del video. ¿Andas de iglesia en iglesia? Sí, no, ¿y por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿En realidad hay algo que se hizo mal como iglesia para que salieras corriendo? En lo personal conozco personas que tienen 30 años en el evangelio y han tenido, no sé, por exagerar, vamos a decir esto exagerado, han tenido 20 iglesias. Y a veces por cositas bien simples, porque el hermano no la saludó, porque se enfermó y el pastor no la visitó cuando nadie en la vida supo que estuvo enferma. Entonces, a veces somos muy delicados. Recuerden que no somos adivinos. Si alguien tiene una necesidad, tiene que hablar. Entonces, yo sé que sí, a veces también fallamos como seres humanos, pero también tengamos en cuenta, y yo pongo mi ejemplo en este momento. Por ejemplo, soy una persona que tiene pocos años en el pastorado, pero también trabajo y tengo mi familia. Entonces, si la congregación debería entender que si yo tengo una familia que mantener y tengo que trabajar porque la iglesia es una misión pequeña todavía y no tenemos los medios, eh, entonces no deberían de ser tan exigentes con el tiempo.
Yo no digo que en otras áreas sí, pero a veces son demasiado exigentes algunas personas. Y esas personas que son exigentes son las mismas que nunca cooperan para un papel del baño en la iglesia. Entonces el pastor tiene que trabajar doble para pagar los gastos. Sí, entonces, si nos damos cuenta, hay un problema muy grande ahí, por poner ese tipo de ejemplo. Hay gente que sé que se ha ido de, no me ha pasado aquí, pero sé que en otros lugares pasó que la gente se fue de la iglesia porque el pastor les llamó la atención porque llegaban tarde y tenían un puesto de liderazgo. Entonces se le exigió ser puntuales y se ofendieron y se fueron. Como les digo, conozco familias que han cambiado de residencia y pues no les queda más que moverse y es aceptable. Aunque también si pudieras tú todavía moverte a la iglesia donde te formaste y donde estás a gusto, pues a lo mejor sería, eh, pues no muy buena idea cambiar, ¿no? Pero eso ya es decisión personal. Si por la distancia te puedes ir. Hay personas que se han ido de iglesias porque no hay actividades o campamentos para jóvenes y mujeres. Entonces, las iglesias pequeñas a veces no tenemos eso, no porque no queramos, sino porque no es el momento, porque no siempre se puede. Hay personas que se han ido porque ven que la iglesia le falta pintura y se les pide cooperación para pintar, porque hay personas que solamente quieren que se les dé, pero no quieren aportar. Entonces, en sí hay muchos ejemplos que pudiéramos argumentar. Quiero, no, en realidad no, mi intención no es exhibir personas o dar tantos ejemplos, sino que entiendamos a qué nos referimos cuando decimos que andas de iglesia en iglesia. Tienes 5 o 10 años en el evangelio y ya llevas 2, 3 iglesias por cositas como esta, créeme lo que estás haciéndote un gran daño tú mismo, porque no tienes disciplina, no tienes convicción, no te sujetas a nada. Entonces debemos de esforzarnos todos. Entonces, hablando, como dije desde el principio, de una iglesia que en teoría no es bíblica, perdón, que en teoría sí es bíblica, porque cuando no es bíblica es aceptable cambiar de iglesia, ya lo hemos dicho, pero muchas personas buscan cualquier defecto, porque el niño del pastor es muy gritón, porque la hermana Julana no hace de comer rico, porque yo quería que hicieran carne asada y hicieron tacos de frijoles. A veces somos tan simples, nos vamos por cualquier cosa, porque es poca la gente que se compromete en una iglesia. Y esto es algo que se ve mucho en iglesias chicas. Gente llega y se va porque algo no les gusta. Porque en la iglesia grande nada les importa porque pasan desapercibidos. Pero en una iglesia pequeña, cuando se les exige cosas, no por caprichos del pastor, sino porque son cosas bíblicas, como el llegar temprano, el asistir, el aportar, el estar en silencio, el estudiar a veces las lecciones que se tienen que dar. Cuando se les exige, la gente se ofende y sale corriendo. Entonces, dejémonos de niñerías, dejémonos de esa inmadurez, maduremos, enfoquémonos y si estás en una buena iglesia, no perfecta porque no existe, pero si estás en una buena iglesia, no andes buscando cualquier puntito que te duela para salir corriendo. Seamos maduros que ya estamos grandecitos. Esto principalmente para los que tenemos tiempo, ¿no? Yo sé que las personas cuando van llegando son más, es más fácil que vean ese tipo de detalles, pero porque ellos van iniciando. Y aún hay personas que van llegando y son más serviciales y aportan más que los que tienen 10, 15 años en el Evangelio. Entonces, forcémonos cada día más. Dios me los bendiga.